Llovía a cántaros desde un cielo sombrío. Los guardias defendían la carreta, y muchos cadáveres yacían esparcidos por el suelo. Entre los guardias destacaba un hombre corpulento con un hanbok en la cabeza. Cubierto de sangre, se quejaba de cuánto tiempo más los atacarían aquellos enmascarados. Pero los atacantes parecían volverse más numerosos y sus ataques cada vez más feroces. Los guardias ya luchaban por resistir la embestida, cayendo uno tras otro. Cada minuto que pasaba, se derramaba más sangre. Un grupo de asesinos atacó a un hombre que vestía hanbok con un fuerte deseo de matar. Pero el hombre logró repeler todos sus ataques. Era tan fuerte que ninguno de los atacantes sobrevivió. La sangre brotaba como una fuente de los cuerpos caídos de los enemigos. Él mismo no quedó ileso. Los cortes en su cuerpo eran innumerables, pero había aún más atacantes. El hombre maldijo. Me vinieron a la mente los rostros de los jefes de la alianza militar. Era con ellos con quienes el hombre se dirigía a negociar, pero parece que fueron ellos quienes prepararon la emboscada. Su siguiente pensamiento fue que era necesario proteger a su amo, que estaba en la franja, a cualquier precio. Instó a los guerreros restantes a resistir con todas sus fuerzas y les aseguró que la ayuda estaba en camino. No se sabe si le creyeron, pero respondieron con unanimidad. De repente, alguien preguntó si el guerrero se refería a eso con ayuda, y cabezas cercenadas rodaron a sus pies. Estaba claro que los refuerzos habían sido destruidos, y el que lo había hecho estaba frente a ellos, con la cabeza ensangrentada en las manos. El hombre del handbook intentó comprender cómo pudo suceder esto. De repente vio un escudo de armas familiar, y entonces se dio cuenta de quién exactamente estaba frente a él. El hombre que había derrotado a sus refuerzos no era otro que el líder de la Alianza Murima, la primera espada que atraviesa el cielo, Tiger Dando. El hombre del handbook estaba asombrado por la fuerza que irradiaba el líder. A su vez, Tigre expresó su admiración por la fortaleza del pabellón de hielo al que pertenecían los que fueron emboscados, ya que fueron capaces de resistirlos. El hombre del handbook se rió en respuesta y expresó su sorpresa por la valentía del jefe de los Murim para mostrarse tan seguro de sí mismo. Después de todo, si se hubiera encontrado con su amo en persona, se habría metido en un buen lío. Esta declaración enfureció tanto a los guerreros que estaban detrás de Tigre, que estaban listos para lanzarse a la batalla en un instante. De repente alguien les gritó que pararan. Una hermosa joven apareció del carruaje. El hombre del handbook la llamó señora Diana. Su voz denotaba preocupación, pero la chica le aseguró que todo estaba bien y que no había necesidad de preocuparse por ella. El tigre Danto también ordenó a sus guerreros que se alejaran. La niña estaba a punto de llamar al jefe de Murim por su nombre, pero él la interrumpió a media frase. Estaba molesto porque, en su opinión, su hija no solo había sido engañada por estas personas, sino que además se había escapado de casa. Pero como todos pueden cometer errores y ser perdonados, siendo su padre, también está dispuesto a perdonarla si su hija está dispuesta a volver con él. Creía que una chica tan inteligente podría tomar la decisión correcta. Huayong pensó por un momento y preguntó si su padre dejaría con vida a las personas restantes. El líder de Murim permaneció en silencio, lo cual era una respuesta obvia. No tenía intención de dejar a nadie con vida. Al darse cuenta de esto, la niña inconscientemente se encogió y, con lágrimas en los ojos, rechazó la oferta de su padre. Entonces el tigre Dando sacó su espada y golpeó a la niña con ella. El hombre del handbook intentó proteger a Diana, pero ya era demasiado tarde. Diciendo que ya no tenía una hija, el líder de Murima se alejó de la muchacha, que cayó en un charco de su propia sangre. En su opinión, dado que su hija había caído bajo la influencia de estas personas, merecía morir. Y ahora su única misión era recuperar el alma de las llanuras centrales, y para ello debían matar a todos los que de alguna manera estuvieran conectados con el Palacio del Norte. La batalla se reanudó con renovado vigor. Diana, tendida en el suelo y sin poder moverse, recordó su promesa de regresar y se dio cuenta con pesar que no podría cumplirla. En los últimos momentos de su vida, recordó la aparición de aquel a quien le hizo esta promesa. Algún tiempo después, se desató una tormenta en el Palacio del Norte. Su amo William Grant recibió el informe. Se le informó que los miembros del pabellón de hielo, incluido Lord Murray Blim, que había ido como enviado para negociar la paz con la alianza combatiente, habían sido emboscados por la alianza Murim y destruidos. Esta noticia puso a William frenético. La comprensión de que Diana había muerto junto con los guerreros hizo que Murim odiara la alianza más que nunca. Habiendo convocado a los jefes de todos los pabellones del Palacio del Norte, se dirigió a las llanuras centrales para borrar a todos de la faz de la tierra. Un año después, una tormenta de nieve azotó las llanuras centrales,
El líder herido de la Alianza Murima, Tiger Dando, miró el campo de batalla con incredulidad. Había cuerpos de soldados caídos por todas partes, y en mi cabeza daba vueltas la idea de que todos habían sido destruidos. Frente a él estaba William Grant con sus generales, con una expresión fría en su rostro. Mirando a Tigre a los ojos, el señor del palacio le preguntó por qué había matado a su propia hija. Después de todo, la niña no había hecho nada malo. En respuesta, el líder de la alianza rió y dijo que dejarla con vida sería un gran error. Después de todo, ella lo traicionó y se unió al norte. Entonces William usó su poder y lo mató atravesándole el pecho. Esa noche, con la muerte del líder de la alianza, Murima Tiger Dando, la gran batalla sangrienta que había durado medio año llegó a su fin. Y la leyenda viviente del Mar del Norte, el maestro William Grant, se convirtió en el gobernante indiscutible de las llanuras centrales. Sin embargo, esto no le trajo alegría. De regreso al Palacio del Mar del Norte, William se quedó solo con sus pensamientos sobre Diana, mirando la marchita flor del amor. Recordó cómo, hacía mucho tiempo, Diana irrumpió en su oficina con esta flor. La niña estaba increíblemente feliz de que finalmente hubiera florecido. Esta flor solo podía florecer cuando dos personas se amaban de verdad. Y a la niña le preocupaba que nunca floreciera. Pero como el capullo podía abrirse, significaba que no solo amaba, sino que era correspondida. Diana estaba tan feliz y William estaba agradecido con la flor por ese momento. Pero tras la muerte de la joven, la flor se marchitó. El dueño del palacio no podía desecharla, pues todos sus pensamientos estaban puestos en Diana y en que todo el jardín debía estar lleno de esas flores. De repente, bajo sus manos, la flor cobró vida y floreció nuevamente. Fue un fenómeno increíble y para averiguar qué sucedió realmente, William llamó a su asistente Marvel. Ordenó que se encontrara a alguien que pudiera explicar este fenómeno, incluso si eso significaba buscar en toda la llanura central. Unos días después, muchas personas que ostentaban el título de sabios se reunieron en el pabellón de hielo del Mar del Norte, y todos esperaban confundidos para descubrir el motivo de su reunión. En algún momento se escuchó una voz que les ordenó salir al jardín del palacio, y al salir, se maravillaron al ver un gran espacio lleno de flores de amor. Para ellos fue una vista increíble, porque no todos habían tenido la oportunidad de ver una flor así en su vida. El símbolo del amor estaba grabado en sus tallos. Era simplemente increíble cultivarlas en tales cantidades. Estas flores cautivaron a los sabios. De repente, alguien les preguntó si les gustaban esas flores, y cuando todos se giraron, vieron al dueño del Palacio del Mar del Norte, William Grant. Él también se presentó como el dueño de ese jardín. Dijo que él y su amada hicieron florecer estas flores, pero cuando ella murió, las flores también se marchitaron. Sin embargo, por alguna razón, hace unos días, las flores revivieron. Esta noticia desconcertó a los sabios, y uno de ellos sugirió una posibilidad. Existía la posibilidad de que la amada de William hubiera renacido en un nuevo cuerpo, es decir, que se hubiera reencarnado. Esto explicaría por qué la flor había vuelto a florecer, y William Grant aprovechó la oportunidad. Pues, aunque había logrado unificar toda la región tras conquistar las llanuras centrales, cumpliendo así el anhelado anhelo del Mar del Norte, él mismo solo sentía vacío. Su anhelo por la niña solo crecía con cada día que pasaba. Entonces, cuando le preguntaron cómo encontrar una chica, el sabio respondió que la flor del amor brilla tenuemente cuando dos amantes están cerca, así que es muy posible encontrar una chica con la ayuda de la flor. Para facilitar el transporte de la flor, el sabio también aconsejó convertir la flor en una joya. Complacido, William instruyó a los sabios para que crearan uno en 10 días, pues ese era el plazo para emprender la búsqueda. Y si lo hacían bien, podrían obtener cientos de monedas de oro cada uno. Naturalmente se pusieron a trabajar inmediatamente, y el hombre finalmente encontró esperanza y se comprometió a encontrar a la niña, donde quiera que estuviera. Bajo un cielo despejado, un barco de pasajeros navegaba a toda velocidad sobre las olas transparentes. A bordo estaba William Grant. Durante más de 3 años, había buscado sin descanso a la Diana reencarnada, y el destino de la nave era el último de su búsqueda. Desde que comenzó a viajar, ha visitado muchos lugares, recorriendo toda la llanura central. Cultivando a lo largo del camino, el hombre también se elevó del nivel de transformación al nivel profundo y experimentó una metamorfosis completa 2 veces. Todo esto se hizo para encontrar a Diana. Recordando el pasado,
William todavía no podía perdonarse por escuchar la petición de la chica cuando ella le pidió que fuera a las negociaciones en su lugar. Como su padre también quería participar, ella creía que podría justificarse. El hombre temía que todo fuera una trampa, pero Diana dijo que esta vez quería confiar en su padre. Por eso pidió ir a la reunión. Y William estuvo de acuerdo con sus palabras. Al mismo tiempo, la muchacha le dio al joven guerrero un regalo de su difunta madre, que era un collar que podía regresar a quien se lo dio. Se suponía que este collar ayudaría a la niña a regresar, pasara lo que pasara. Y ella prometió no abandonarlo jamás. Al despertar repentinamente, ya sea de un sueño o de recuerdos, William sintió que el barco se inclinaba más de lo normal, y se dio cuenta de que había una tormenta en el mar. Cuando el guerrero subió a la cubierta, vio gente corriendo alrededor del barco y una enorme ola que se acercaba a ellos. Con su poder, el jefe del castillo del norte pudo crear una barrera protectora de chi a su alrededor, pero los demás pasajeros no tuvieron tanta suerte. Muchos fueron arrastrados por la borda. Usando telequinesis, Hive envió tablas salvavidas a aquellos que cayeron al mar. Pero entonces el barco fue golpeado por una ola aún más grande, una colisión que el barco ya no podría soportar. El joven luego usó sus poderes para congelar las olas utilizando la técnica del túnel de hielo. En ese momento, por alguna razón, el colgante comenzó a brillar. Entonces, un rayo de luz cayó desde el cielo directamente hacia el barco. Cegó y absorbió a William. Y cuando desapareció, para sorpresa de los pasajeros, la tormenta terminó. Cuando William recuperó la conciencia, se encontró en un espacio reducido que parecía un carruaje. Lo último que recordaba era el barco y la lucha contra la tormenta, con la cabeza doliendo. Sus intentos de recordar todo fueron interrumpidos de repente por fuertes gritos. Algo inimaginable estaba sucediendo en la calle. Insectos gigantes atacaban a la gente. Algunos repelieron sus ataques con métodos improvisados. El cuerpo de una mosca gigante, cortado por la mitad, cayó frente a la joven y la chica de cabello rosa. Dos personas, un hombre con gafas y un chico muy joven, gritaron los nombres de las chicas. Fueron ellos quienes descuartizaron el insecto. En ese momento, un rayo de luz brillante apareció detrás de ellos, cortando no solo a los insectos que pululaban sobre el carruaje, sino también al carruaje mismo por la mitad. Uno de los hombres gritó horrorizado que se trataba de un vagón de primera clase. Un joven de cabello plateado salió del carruaje desmantelado, murmurando para sí mismo que parecía que había entrado en el bosque de las llanuras centrales. Naturalmente era William. Miró a la gente atónita a su alrededor, pensando que tenían ojos de colores, lo que significaba que probablemente eran extranjeros. Eran raros en las llanuras centrales. Y entonces su atención se centró en los insectos. Moscas muy grandes. La presencia de extranjeros e insectos gigantes sorprendió tanto al guerrero que incluso se quedó paralizado por unos instantes, intentando comprender la situación. Pero insectos no. Una de estas moscas atacó a William. Naturalmente, le resultó fácil esquivar su ataque. A cambio, lanzó una ráfaga de chi de hielo, disparo de hielo divino. El insecto que lo atacó inmediatamente se convirtió en un bloque de hielo en pleno vuelo. El guerrero no podía perdonar el hecho de que algún insecto, aunque fuese de mayor tamaño, se atreviera a atacar a un hombre. Usando sus habilidades de ki de hielo, congeló todas las moscas en el aire en un abrir y cerrar de ojos. Los espectadores quedaron atónitos, tanto por la fuerza del hombre como por la rapidez con la que hacía todo. Les costaba creerlo, a pesar de haberlo visto con sus propios ojos. El primero en recobrar el sentido fue un hombre casi calvo. Por cómo lo trataban, era evidente que era el líder del grupo. El hombre se dirigió a William en un idioma que éste no entendía. Se inclinó profundamente ante el espadachín y preguntó algo. Naturalmente, William no entendió nada de lo que se dijo, aunque supuso que le estaban dando las gracias. Entonces decidió decirle al jefe que no entendía lo que decía, y luego preguntó si alguien en su grupo hablaba el idioma de las llanuras centrales. La gente empezó a discutir. Era evidente que tampoco entendían de qué hablaba el guerrero. Entonces el anciano envió a uno de los ayudantes a los carros, y cuando regresó entregó el anillo al anciano. El hombre se lo puso en el dedo y lanzó un hechizo. Las acciones del hombre alarmaron a William. ¿Quién sabe qué tipo de magia había conjurado? Pero, curiosamente, de repente el anciano le habló en un idioma comprensible para el guerrero. Cuando el hombre preguntó si su discurso ahora era comprensible, William confirmó que el discurso del hombre ahora sonaba muy bien en el idioma de las llanuras centrales. El hombre se presentó de nuevo, diciendo que se llamaba Edmund Rowell y que era el jefe del gremio de comerciantes de Rowell, y le agradeció de nuevo por haberlo salvado.
Luego preguntó el nombre del espadachín mágico. El nuevo término le resultaba desconocido a William. También dio su nombre y preguntó quiénes eran los espadachines mágicos. Edmund respondió que los espadachines mágicos son aquellas personas que utilizan tanto la espada como la magia. William se interesó de inmediato en la magia, y esta pregunta desconcertó a Edmund. Después de todo, en su opinión, el poder con el que el guerrero congelaba a los insectos era mágico. De dónde venía se volvió muy interesante. Y mientras pensaba en cómo explicar algo que todos ya sabían, William decidió que lo ignoraban. Y nunca se había caracterizado por su paciencia. Así que instó al maestro del gremio a responder rápidamente a su pregunta activando el chi. Esto asustó tanto a Edmund que, en silencio, llamó loco a William. Tras unas horas, Edmund por fin pudo explicarle al niño el concepto de magia de forma comprensible. War, desconcertado por la existencia de algo así en las llanuras centrales, lo expresó en voz alta. Vos, habiendo oído hablar varias veces de William sobre las llanuras centrales, Edmund se preguntó dónde se encontraba ese lugar. A lo que el guerrero respondió que estaban allí ahora mismo. A lo que Edmund meneó la cabeza y señaló que no se trataba de las llanuras centrales, sino de un bosque en el camino a Barkan, la capital del reino de Drake, ante lo cual discutieron. William afirmó que estaba loco y que se trataba de las llanuras centrales, a lo que el líder del gremio afirmó que solo el guerrero se había equivocado y que aquello no era más que el camino a Barkan. Entonces el chico sugirió resolver su disputa con la ayuda de un niño que estaba escondido detrás de los árboles, escuchando a escondidas su conversación. Edmund llamó al niño y William le hizo su pregunta. Pero, por desgracia, no pudo responder ni siquiera entender lo que querían de él. Desconocía el idioma. Entonces Edmund le entregó el anillo al guerrero y le explicó el principio de acción y activación. Claro que no quería revelar algo así, pero sería más fácil para todos. Colocándolo en su dedo, William lanzó un hechizo para interpretar idiomas. El anillo empezó a brillar, perforando el espacio con una escritura mágica. Y entonces, el guerrero empezó a comprender lo que decían quienes lo rodeaban. Luego se volvió hacia el chico. Le preguntó su nombre y dónde creía que estaban en ese momento. En las llanuras centrales o en el bosque camino a Barhan. A lo que el niño respondió que su nombre era Leo y que no tenía idea de dónde estaban las llanuras centrales, y que ese era precisamente el bosque. Después de algunas explicaciones y dudas más, William finalmente tuvo que admitir que efectivamente aquellas no eran las llanuras centrales. Y entonces se dio cuenta de que, cuando perdió el conocimiento, estaba luchando contra una tormenta en un barco. Y cuando despertó, estaba en un carro. Esto significa que fue él quien se movió en el espacio. La constatación de este hecho conmocionó al espadachín. De repente sintió que algo extraño sucedía en su Dantian. Es cierto que solo duró un momento y los que estaban alrededor no notaron nada extraño. Pero esa energía que se activaba en el pecho preocupaba al joven, pues era muy diferente a todo lo que conocía. Algo estaba mal. Se levantó bruscamente y se dirigió solo al bosque, lo que asustó y desconcertó a Edmund. William necesitaba estar solo para asegurarse de que esta otra energía pura era diferente de la de las llanuras centrales. Habiendo ido más lejos y empujándose desde el suelo, William saltó y quedó suspendido sobre el bosque. Entonces se abrieron ante sus ojos olas de energía pura e infinita. Ella entró en el Dantian de William y fue absorbida por el núcleo de poder. El espadachín sintió inmediatamente que su cultivo avanzaba dramáticamente. La cantidad de chi acumulada en el Dantian aumentó al doble de la cantidad normal. William comenzó a descender. Sus pensamientos giraban en torno a todo lo nuevo y desconocido. Pero lo más incomprensible para él era por qué estaba allí y no en las llanuras centrales. Después de todo, necesitaba encontrar a Diana. De repente su atención se dirigió al colgante. Comenzó a brillar y a emitir una energía extraña. El collar de retorno que me regaló Diana fue utilizado como fianza para el colgante. En ese caso, existía una gran probabilidad de que Diana se reencarnara en estas tierras. Cuando regresó al campamento, se encontró con un Edmund muy enojado. Le preguntó a William qué le había sucedido y a dónde había huido tan rápido, alarmando a todo el campamento. El espadachín se divirtió con esta reacción. Estaba claro que Edmund estaba preocupado por él. El chico respondió que tenía algunos asuntos que atender y por eso debía retirarse. Y preguntó si había entendido correctamente, según las palabras de Leo, que ese lugar se llamaba Reino Drake. Edmund confirmó esto una vez más y que pronto llegarían a la ciudad capital de Barkan. Pero entonces un niño intervino en la conversación. Se rió
y dijo que William parecía un hombre que había sido entrenado en la montaña y no tenía idea del mundo. William confirmó que era cierto y que efectivamente había estado entrenando en la montaña y que acababa de salir al mundo. A lo que el niño comentó que ya había oído hablar de esos bichos raros, pero que era la primera vez que se topaba con uno en persona. El desconocimiento de este lugar era un verdadero problema. Entonces el niño se ofreció a enseñarle a William todo lo que sabía. Al hombre le gustó la idea y le preguntó cómo se llamaba el niño, a lo que respondió Luffy. Bajo la guía del niño, William aprendió que este país no estaba en otro continente, como había supuesto, sino en otro mundo. Había una gran diferencia entre los idiomas, la escritura y, en general, en la apariencia de algunos objetos familiares. Además, en este mundo había otras razas como los elfos y los enanos. Había hombres bestia que tenían características de varios animales. También existía una poderosa raza de dragones, cuyos representantes se parecían a un gran lagarto alado. Aquí existía la magia de disformidad. Según Luffy, esta magia solo estaba disponible para magos de quinto círculo en adelante, y cuanto más fuerte era el mago, más lejos podía viajar. Y también hechizos que Heath no podía comprender en absoluto. Este mundo albergaba muchos misterios y cosas asombrosas para el espadachín, pero lo más inusual para él era la existencia de 3 lunas en este mundo. Fue por ellas que las colmenas tuvieron que aceptar su traslado a otro mundo. Y también había un colgante que lo condujo a Diana a través de los mundos. De repente se escuchó el grito de un hombre cerca y William se dirigió hacia él. Allí encontró a una niña llamada Sabina, que abrazaba a otra con una mano y sostenía una daga con la otra. Ambas parecían indispuestas, con venas rojas y abultadas en la cara. Varios hombres intentaron detenerla, asegurándole que una vez que llegaran a la capital, podrían encontrar un mago curandero que pudiera curarla a ella y a la pequeña Annie, por lo que no debía llevar a cabo su plan. En respuesta, Sabina dijo que no era tonta y que entendía que, aunque encontraran un curandero, su tratamiento costaría una fortuna, y nadie tenía ese dinero, lo que significaba que ella y Annie morirían de todos modos. Al fin y al cabo, los huevos de las chinches asesinas están adheridos cerca del corazón y se desconoce cuándo eclosionarán. Y cuando se conviertan en larvas, destrozarán sus cuerpos. Entonces sería mejor que no vivieran con miedo, exponiendo a otros al peligro, y que ella los matara a ambos aquí y ahora. En ese momento William llegó para detener a la chica. En un abrir y cerrar de ojos, le quitó el arma a Sabina y prometió ayudarlas. Pero cuando el jefe le preguntó si conocía la magia curativa, el espadachín respondió que no entendía magia, pero que sabía curar como lo hacían en casa. Esto dio esperanza a quienes lo rodeaban, y Edmund prometió a cambio hacer todo lo posible si podía ayudar. William pidió que le hicieran sitio y que todos se marcharan. Luego sentó a ambas niñas en el suelo y les pidió que cerraran los ojos y se relajaran. Luego comenzó a utilizar gradualmente la energía de su Dantian sobre ellos, escaneando sus cuerpos. Escuchó de la conversación que los huevos debían estar en algún lugar cerca del corazón. Tomó algún tiempo encontrar los huevos de chincha asesina depositados en los cuerpos de las niñas. Afortunadamente aún no habían eclosionado, y Hive comenzó el tratamiento. Controlando cuidadosamente el flujo de energía inyectada, lo dirigió directamente a los huevos del parásito para quemarlos sin dañar el corazón. En ese momento, las chicas sintieron un fuerte calor en el pecho y entonces todo terminó. En ese momento, William anunció que había eliminado todos los huevos de insectos para que las niñas pudieran vivir en paz. Temeroso de creer en tanta felicidad, Edmund preguntó un par de veces más si realmente todo estaba bien con las niñas. El espadachín confirmó nuevamente que había hecho todo correctamente y que no debería haber efectos secundarios, por lo que no había nada de qué preocuparse. Las chicas le agradecieron al hombre con alegría y de todo corazón. Y no solo ellas. Todos en la caravana hicieron una reverencia agradecida. William les deseó buenas noches a todos y, alegando cansancio, se apartó para estar solo. Había sido un día largo para él y añoraba a Diana. Unos días después, la caravana llegó a la capital de Barkan. El clima era tan caluroso que era el momento perfecto para sufrir un golpe de calor. Luffy le ofreció a William una bebida de su cantimplora de repuesto, por lo que el hombre estuvo agradecido. El agua en el frasco resultó estar tibia y por eso no sirvió para calmar la sed. William decidió resolver este problema y al mismo tiempo experimentar liberando algo de energía fría en el matriz. Tomando un sorbo de agua fría, el espadachín definitivamente se sintió mejor. Luffy notó que la cantimplora que le había dado al joven hacía ruidos extraños, y le preguntó por qué. En lugar de responder,
El hombre decidió hacerle una broma poniéndole la cantimplora fría en la cara. El niño se sorprendió mucho porque de repente el contenedor se enfrió tanto, y cuando tomé un sorbo de agua del termo, sentí que había hielo dentro. La refrescante sensación de frescor revitalizó instantáneamente al niño. Luego pidió que le enfriaran también su cantimplora, y William no se lo negó. Es cierto que otros en la caravana también lo notaron. Literalmente un minuto después, una multitud de peregrinos se reunió cerca de William, pidiendo que se les lanzara un hechizo refrescante sobre sus cantimploras. Como el hombre se sentía agradecido por toda la información y ayuda que recibió de estas personas, simplemente no podía rechazar su pedido. Esto no fue difícil de hacer, pero William tenía la sensación de que cumplir esta petición causaría aún más problemas. En ese momento, Edmund se acercó a ellos para preguntar por qué todos estaban reunidos en un solo lugar. Luffy le contó sobre el frasco y el hielo, y luego el líder comenzó a rogarle apasionadamente que hiciera lo mismo por él. William se sorprendió por esta reacción, pero aceptó hacerlo, ya que Edmund le ayudaba a resolver el problema más importante, la barrera del idioma. Después de beber un sorbo del frasco, quedó tan encantado que empezó a cantar odas casi elogiosas al sabor del hielo hecho por el espadachín. A William le pareció muy extraño. Simplemente había congelado el agua, así que ¿cómo era posible que supiera diferente? Resulta que la creación de hielo generalmente utiliza las propiedades frías del maná en el aire para congelar el agua directamente, o recogen humedad de la atmósfera. Durante este proceso, se añaden impurezas de maná al hielo, las cuales determinan su sabor. Pocas personas pueden producir hielo puro, pero el hielo de William salió increíblemente limpio y, por lo tanto, muy sabroso. Esta información hizo al hombre pensar en las propiedades de su energía. Esto también explicaba su reacción tan entusiasta ante algo tan simple. William incluso sintió lástima por sus compañeros. En ese momento Edmund se volvió hacia él nuevamente. De pie, en una pose extraña, declaró que quería proponerle matrimonio a William. Unos días después, en un pequeño callejón de Barhan, cerca del gremio comercial de Roel, había gente realizando trabajos físicos pesados. Llevaban pesados cubos y tinas de hielo desde el almacén hasta los cobertizos de venta minorista y hasta la parte trasera de la tienda. De pie en las profundidades del almacén, Hive concentró el chi de hielo y congeló el agua en los recipientes. Lo hizo con una precisión impecable. Solo el agua se congeló, adquiriendo la forma de cubos. Tal precisión deleitó a los trabajadores del gremio comercial de Roel. En retrospectiva, la propuesta de Edmund, por decirlo suavemente, sorprendió a William. Ofreció al espadachín vender hielo a través de su gremio de comerciantes, Roel. Esto ayudó a Edmund a restaurar la reputación de su gremio. Resultó que los magos del cuarto círculo solían confiarse demasiado, por lo que su hielo no era de muy buena calidad. Pero el hielo de William podía vencer a toda la competencia. El joven, en principio, no vio nada malo en tal propuesta, pero no quería hacerlo todo gratis, así que sugirió compartir los ingresos. Iba a tomar el 70% para sí, ya que era él quien había creado ese hielo, y darle el 30% a Edmund, el vendedor. Edmund no estaba en contra de tal acuerdo, pero bajo el pretexto de que necesitaría contratar trabajadores adicionales, camionetas especiales para el transporte y magos para apoyar este hielo, pidió una concesión. William aceptó dividir la parte en partes iguales, 40 y 60, y Edmund se sorprendió de lo fácil que fue todo. Luego, antes de que William pudiera cambiar de opinión, el líder del gremio se ofreció a firmar un contrato. Esto es lo que ha llevado a la situación actual. El espadachín pensó que estar bajo el ala del gremio de comerciantes le facilitaría reunir información. De repente, uno de los trabajadores del gremio, llamado Henry, irrumpió en el almacén buscando al líder. Insistió en salir un rato y comprobar la situación con sus propios ojos. Este comportamiento sorprendió enormemente tanto a Edmund Rowell como al propio William Grant. Una multitud de personas completamente desconocidas se reunió en el patio del gremio. Todos vinieron porque oyeron que vendían paletas y querían comprar hielo. Algunos incluso eran de otras ciudades. El ruido y el bullicio eran increíbles. Edmund intentó controlar la situación y llamó a todos a formar fila, pero nadie quiso escucharlo. De repente, una voz amenazante resonó en la mente de todos, ordenándoles silencio. El hombre se alegró, pues comprendió que William había acudido en su ayuda. Un joven guerrero se acercó a ellos y les pidió a todos que formaran fila, amenazando con que si alguien comenzaba a hacer ruido nuevamente, lo echarían, asustando así a todos los presentes. Edmund entonces empezó a explicar que su gremio solo vendía hielo a granel
y que en el futuro podrían vender pequeñas cantidades, pero que ahora no podían hacerlo. Esto enfureció a algunos clientes, quienes volvieron a armar jaleo. Luego William intervino nuevamente y todos los insatisfechos tuvieron que irse. Sin embargo, todos los que quedaron se pusieron en fila frente a Edmund. 3 personas dieron un paso al frente y se presentaron como el representante del gremio de comerciantes Meiji, el mayordomo de la familia de esclavos del conde y el representante de la familia Arista. Todos estos nombres eran muy famosos en el continente, y esto agradó a Edmund, ya que prometía grandes ingresos. Por esto estaba muy agradecido a William, aunque el gremio de Royal aún no se había recuperado del todo. Para no cargar aún más al espadachín, le sugirió que descansara, ya que su trabajo principal ya estaba hecho, y el líder mismo podía manejar lo que quedaba. William aprovechó esta oferta y se dirigió a la casa del gremio. De hecho, Edmund sugirió esto no tanto por preocupación por el niño, sino por sus propios motivos egoístas. Todas sus acciones durante muchos años han estado motivadas por la venganza por el asesinato de sus familiares. Por eso buscó restaurar el gremio a cualquier precio, para poder usarlo para vengarse del duque Ícaro, quien destruyó a su familia a manos del gremio Akasa. William entró en su habitación y se dejó caer en la cama por cansancio. Como las cosas iban bien y tenía dinero, decidió empezar a buscar información sobre Diana. De repente, alguien llamó a la puerta de su habitación. Era Sabina, y William la abrió, pensando que había traído comida. Y así fue. Sabina trajo un tazón de helado, rociado con almíbar dulce. Últimamente se había convertido en su dulce favorito. Se hacía mezclando fruta y hielo, y fue inventado por Sabina. Él le agradeció a la niña por las golosinas y ella, deseándole buen provecho, se fue. Y William comenzó a disfrutar de ese sabor frío y dulce. Perdido en sus pensamientos, él mismo no se dio cuenta de que se lo había comido todo. Decidiendo que no sería suficiente, bajó a por otra porción. Abajo, William presenció la escena en la que Sabina intentaba calmar a unos clientes y les pedía que hicieran fila. Este último se comportó con cierta insolencia, declarando que la muchacha no tenía derecho a darles órdenes, aristócratas. 3 jóvenes exigieron que la muchacha les sirviera fuera de turno y con prisa. Uno de ellos afirmó que, como habían oído hablar de cierto helado, decidieron tener el honor de probarlo. Y si resultaba insípido, entonces debían estar preparados para las consecuencias. En respuesta, Sabina afirmó que el gremio de Royal no vende a los hooligans, por lo que o harán fila o se quedarán sin él. Se desató una discusión entre ellos, pero Sabina insistió por su cuenta, esperando que el espadachín la protegiera. Entonces, el segundo de los 3 desenvainó su espada y la apuntó amenazadoramente a la muchacha. Sin esperar su reacción, el hombre se enfureció aún más. Pero en ese momento una tercera persona se unió a la conversación y se dirigió al que había sacado la espada, llamándolo Samuel. Le ordenó que no actuara precipitadamente, pues de lo contrario podría humillar su dignidad. El espadachín llamó al tercer Justin y se disculpó. Entonces Justin miró a Sabina con ojos aterradores y dijo que vinieron a comer helado. Su mirada asustó mucho a la muchacha, haciéndola sentir como si su corazón se hubiera congelado. La presión que generaba era tan fuerte que la niña entró en pánico. En ese momento apareció Edmund Roll y volvió a afirmar que su gremio no vende nada a los alborotadores. William, que observaba todo esto desde un lado, notó que Edmund de alguna manera reaccionó bruscamente ante el tercer hombre. Incluso presentía que existía algún tipo de conexión entre ambos. Edmund exigió nuevamente que el trío abandonara el patio de comercio del gremio y agregó que la razón para negarse a venderles no era solo su comportamiento. Justin preguntó entonces cuál era la otra razón, a lo que Edmundo aconsejó al muchacho que preguntara sobre esto al duque Ícaro. El hombre se sorprendió cuando se mencionó ese nombre y preguntó cómo el comerciante conocía a su padre. En un momento después, los ojos de Justin se iluminaron con un brillo extraño y afirmó que había algo familiar en el maestro de este gremio. Y luego dijo que recordaba sus ojos. Entonces, con una expresión aterradora y una sonrisa extraña, dijo 3 palabras. Gremio caído Roel. Sus 2 compañeros se estremecieron al ver esa expresión en su rostro, pues sabían muy bien que aparecía cuando estaba enojado. Justino sacó su espada de su vaina y declaró que Edmundo merecía la muerte por insultar a un noble. Él intentó golpear, pero golpeó a Edmund con la espada y él ya estaba esperando una sensación de dolor severo. Pero esto nunca sucedió. William, de pie frente a él, bloqueó la espada del noble con su mano desnuda. Con un simple movimiento de su mano, como si se sacudiera el agua, arrojó la espada y al espadachín. Justin se enojó
y rugió que cuando lo atacó, claramente quería morir desesperadamente. William, como si nada hubiera pasado, simplemente se quedó en silencio, pensando que solo había venido por una porción de helado. Pero en lugar de eso le dieron un comprador loco que intentó matar a todos aquí. Entonces, sin dirigirse a nadie en particular, William dijo que estos niños no tenían modales y que quizás aprovecharía la oportunidad para darles una lección. Estas palabras enfurecieron nuevamente a Justin, provocando que sus ojos ardieran de rabia. Activando el poder mágico de la espada, atacó a William, afirmando que moriría junto con todos los demás en el gremio. Cerrando la distancia entre ellos en una fracción de segundo, Justin se giró hacia el espadachín y lo atacó. Pero por mucho que lo golpeara, sin importar desde qué posición lo hiciera, William lo esquivaba con una sonrisa, e incluso gimiendo de miedo. Justin intentó golpear a William una y otra vez, pero él lo esquivó con agilidad. William elogió a Justin por tener tan buenos resultados a tan temprana edad. Pero a pesar de esto, por más que blandiera su espada, no podía dar en el blanco. También señaló que, desde la antigüedad, la razón era la base de la armonía. Y si sus acciones reflejaban la esencia de los aristócratas, entonces, en su opinión, los aristócratas carecen de principios. Por lo tanto, William personalmente tuvo que poner en orden los modales del niño. Estas palabras finalmente hicieron enfadar a Justin y comenzó a gritar sobre cómo alguien como él se atrevía a hablar así de los aristócratas. En cuanto a William, estaba completamente tranquilo. Su comportamiento le recordaba a las llanuras centrales, a cómo el mundo está diseñado para que los más fuertes sobrevivan. Concentrando el chi sin forma en las puntas de sus dedos, William envió un pulso, directo a la mano que empuñaba la espada de Justin. Cuando golpeó el cuerpo del chico, se produjo un impulso, y un gran agujero apareció en su muñeca. En un intento por detener el sangrado, el niño apretó su mano con fuerza. William se dirigió de nuevo hacia Justin. Otros dos nobles intentaron bloquearle el paso, amenazándolo y apuntándole con sus espadas. Pero él no les prestó atención. Su mirada estaba fija en Justin, quien ya intentaba ponerse de pie. Otras dos personas también notaron esto y Samuel dijo que no debía hacerlo. En respuesta, Justin le ordenó que se apartara del camino y lo empujó a un lado. Con algo de esfuerzo se enfrentó a William nuevamente. Esto alegró a este último, y una sonrisa malvada se dibujó inconscientemente en su rostro. Después de todo, encontrar semejante talento era una alegría para un cultivador. Reuniendo su chi en su mano, William sugirió que jugaran y vieran cuánto tiempo podía resistir. Con un movimiento de su mano, hizo que Justin cayera hacia atrás al suelo, rodara unos metros y perdiera el conocimiento. Samuel corrió hacia él para ayudarlo a recobrar el sentido y ponerse de pie. William suspiró decepcionado. El tipo solo pudo resistir un golpe. Parecía que sobreestimó a Justin y que resultó ser débil después de todo. Sin saber realmente nada sobre este mundo, William intentó no matar gente así como así. Cuando Justin despertó, ya no parecía tan seguro de sí mismo. Empezó a gritarle a William, preguntándole quién era él para actuar así y si sabía quién era realmente Justin. ¿Y cómo se atreve a hacerle esto a Justin von Icarus? William simplemente lo miró en silencio, como si fuera un idiota que ni siquiera podía entender la situación en la que se encontraba. Al principio pensó en matar al tipo, pero luego decidió que si lo hacía, no sería diferente a ellos. Los tres pensaron que William los ignoraba y empezaron a maldecir. William, preguntándose qué hacer con ellos, miró a su alrededor y notó que había una rama cerca. Mientras balanceaba el palo que había recogido, ondas de poder se extendieron por toda el área. Y luego se escucharon nuevamente los gritos de un espadachín mágico. Llenando el palo con más y más potencia, se dirigió hacia el trío, que estaba encogido de miedo. Y para que no hubiera ninguna duda sobre sus intenciones, declaró que la porra era la mejor medicina para tipos como ellos. Les aclaraba el cerebro. Luego, una y otra vez, tratando de controlar la fuerza dirigida, comenzó a golpearlos a los tres. Después de un tiempo, el trío, completamente golpeado y arrepentido, pidió perdón, asegurando que se dieron cuenta de todo y no lo volverían a hacer. William continuó burlándose de ellos, pero Justin ya comprendía plenamente que no podría resistirse, sino que se quedaría sin cabeza. Por lo tanto, no le quedó más remedio que pedir perdón una y otra vez y afirmar que se había dado cuenta de todo. Al final, William los dejó ir, pensando que una paliza era una buena medicina en cualquier mundo. En el centro de Barkan estaba el castillo del gobernante del reino de Drake, Tommy Love Che. En la oficina del rey se estaba celebrando otra reunión de ministros y asesores. Uno de los presentes, un hombre de cabello corto color trigo y barba del mismo color, informaba sobre los datos procedentes de los reinos vecinos.
Era el conde Cotton von Slave. A la cabecera de la mesa se sentaba el propio rey, escuchando atentamente el informe de que el reino de Serbia había logrado recuperar la región de Blackstone y que otro reino, Hazen, estaba planeando desarrollar el territorio más allá del desierto de Seraha. Esta información fue notada por el actual duque Sergio von Nícaro, quien dijo que se rumoreaba que estos lugares eran peligrosos debido a los muchos monstruos que vivían allí y preguntó si había alguna información sobre cómo iban a combatirlos. En respuesta, el conde esclavo dijo que el reino de Heisen probablemente reclutaría a Ainos, uno de los 10 maestros de la espada del continente, para este propósito. Esta declaración conmovió a muchos. Anteriormente, sin importar quién intentara reclutarlo, Ainos se negó, prefiriendo vagar por el continente, independiente de cualquiera y sin servir a nadie. Era lógico que todos preguntaran por qué el maestro de la espada iba a ayudar al reino de Heisen, a lo que el rey sugirió que era por su amada. El actual rey de Hazen, Laird Dunn, tiene una hermana menor, la princesa Dafrin. El conde esclavo especuló que Laird le había prometido su mano al maestro de la espada. Y si esto resulta ser cierto, entonces el reino Heisen tendrá 2 maestros de la espada, lo que significa que intentarán expandir su territorio. La situación en el continente era tal que en el este la nación de Heisen se iba a expandir. En el sur, la nación comercial de Serbia estaba desarrollando nuevas tierras y el imperio insular del Mar Occidental también estaba expandiendo su territorio. Y solo las fronteras del imperio Drake permanecieron intactas. Había que hacer algo al respecto, pues les convendría expandir su territorio. Pero el problema era que la única dirección en la que el imperio podía crecer era hacia las montañas Lhásar, que estaban al norte. Las tierras del norte eran difíciles de desarrollar y debido al hielo que las cubría, eran prácticamente inútiles. Por eso, la gente se avenía a ir allí con reticencia. El rey pensó que tarde o temprano alguien tendría que ser enviado allí. De lo contrario, el imperio podría ser expulsado de la lucha por el poder en el continente. Como no había decidido nada, Tomilov III propuso dar por terminada esta reunión y continuarla la próxima vez, tras lo cual se marchó. Y el duque Ícaro, debido a las miradas entre el rey y el conde esclavo durante la reunión, comenzó a sospechar que estaban ocultando algo. Un poco más tarde, sentados por separado en su habitación privada, el rey y el conde esclavo discutieron lo que el duque Sergio von Icarus había propuesto con respecto a la expansión. El rey supuso que el duque quería enviar al norte a alguien que no le gustaba, como ya había hecho antes. Saber que no podía controlarlo era deprimente. Al ver la tristeza del conde esclavo, el rey cambió de tema y empezó a preguntarle si sabía algo sobre el helado que se rumoreaba en la capital. Entonces, el conde esclavo recordó el gremio de comercio de Roel y su piruleta. Este era el nombre que se le daba al helado por su colorido, dulce y delicioso sabor. Los ojos del rey se iluminaron con esta descripción, pues adoraba los dulces. Entonces el conde esclavo, al ver su reacción, sugirió visitar el gremio y ver todo por sí mismos. Naturalmente, el rey aprobó esta idea y acordaron exactamente cuándo irían allí. Por la tarde, los niños acudieron a William en el gremio con una petición inesperada. Todos, liderados por Sabina con helado, querían que el espadachín les enseñara magia. Lo ocurrido el día anterior había asustado a los niños, y el conocimiento de la magia podría serles útil. En respuesta, William reiteró que no posee magia y que lo que usa son artes marciales. O, para ser más precisos, un golpe de hielo divino. Luego los chicos pidieron que les enseñara artes marciales. Al principio William quería rechazarlos, porque según las reglas, era imposible entrenar a quienes no pertenecían al Palacio del Mar del Norte. Pero al mirarlos a los ojos honestos y con la determinación de alcanzar sus objetivos, parecía recordar su infancia. Cuando me acerqué por primera vez al maestro con la misma petición, William pensó que enseñarles sería un poco incómodo, ya que necesitaba concentrarse en encontrar información sobre Diana, aunque sentía que quería hacerlo. Luego dijo que lo pensaría y daría una respuesta mañana a la misma hora. Pero por alguna razón, los niños lo tomaron como una respuesta positiva. Tras prometer que se esforzarían al máximo en clase, salieron corriendo a hacer sus necesidades, deseándole buenas noches al hombre. Aturdido por la velocidad de lo que estaba sucediendo, William, sosteniendo un tazón de helado en sus manos, abrió la ventana de su habitación y se solidarizó con su maestra. El viento de la calle traía frescor y el sonido del hierro al chocar. William pensó que, después de todo, no podría descansar esa noche.
En algún lugar cercano a la frontera de la ciudad se estaba desarrollando una feroz batalla. El conde esclavo resistió el último ataque con dificultad y pensó que a este ritmo no resistiría hasta que llegaran refuerzos. Nadie esperaba un ataque cuando él y su compañero simplemente estaban dando un paseo. De repente se sintió una fuerte presión mágica desde atrás. Un mago con una extraña máscara de calavera disparó un hechizo de aliento de fuego en su dirección. Varias bolas de fuego volaron hacia ellos a la vez, y el conde tuvo que contenerlas todas. Hubo una gran explosión. La luz de las explosiones iluminó el rostro del compañero y quedó claro que era el rey. Alarmado, gritó el nombre del conde y corrió en su ayuda. El esclavo de algodón le aseguró al rey que estaba bien, a pesar de que tenía el brazo herido. El conde se lamentó de no haber previsto que pudiera haber un mago entre los atacantes. Luego ordenó a los pocos soldados que lo acompañaban que se reagruparan. En respuesta, los atacantes ordenaron que no dejaran a nadie con vida. La lucha se reanudó con renovado vigor. La esgrima del conde era magnífica, hiriendo a un oponente tras otro. Incluso cuando atacaban por detrás varios a la vez, Cotton podía repeler fácilmente sus ataques. Durante la batalla, el conde esclavo se enfrentó al líder de los atacantes e intentó averiguar quién los había enviado allí. Después de todo, la expedición del rey a por helados fue, en esencia, un impulso repentino. Pasó el tiempo, pero la ayuda solo llegó a los atacantes. El conde pensó que la situación no era la mejor, pero por el bien del reino debía proteger al rey a cualquier precio. En ese momento notó que el mago había terminado de activar un hechizo. Ordenó que se reunieran y se convirtieran en el escudo del rey. El mago lanzó un hechizo en dirección a los soldados, y en ese momento un rayo de hielo golpeó al propio mago. La pelea se detuvo inmediatamente y los hombres comenzaron a mirar a su alrededor. Alguien levantó la vista y entonces una voz alegre informó a la gente que, después de todo, parecía que lo habían encontrado. En lo alto del árbol todos vieron una silueta masculina. Luego desapareció y un momento después, el hombre estaba detrás de los atacantes, noqueándolos rápidamente a todos uno por uno. Solo el líder y algunos subordinados permanecieron en pie. El sonido de la lucha atrajo la atención de William, quien decidió ir a comprobarlo él mismo. Pero todo resultó ser bastante trivial. El líder de los atacantes quedó asombrado por la fuerza y la velocidad del espadachín. De inmediato se dio cuenta de que se trataba de un tipo inusual, con el que no se puede relajar ni un segundo. La única esperanza era vencerlo con la superioridad numérica. Y también era necesario matar al rey rápidamente y salir de allí. El ladrón ordenó a sus subordinados que mataran al rey, y él mismo decidió que se ocuparía personalmente de Guillermo y apuntó con sus espadas hacia él. William notó la forma de la espada del líder. Uno de sus camaradas usaba espadas similares. El espadachín nunca había esperado encontrarse con algo así en este mundo, por lo que decidió luchar de la misma manera que lo hizo en el palacio, liberando la espada de Hielo Solin. Le gustó mucho más la pelea de Tokai y comenzó a provocar al líder para que atacara. Enfurecido por el comportamiento arrogante de William, decidió atacar de frente. Las espadas chocaron y una ola de energía recorrió el área. La espada de William bloqueó completamente los golpes del bandido. Al ver que los ataques directos del espadachín no serían suficientes, el líder decidió cambiar de táctica y asestar golpes punzantes. Y cuando esto no ayudó, ya que William se estaba acortando todos los intentos de manera juguetona, decidió usar su movimiento característico, cruzando ambas espadas por encima de su cabeza. Puso energía en su swing y ejecutó un corte en forma de cruz. William lo esquivó con calma y, poniendo fuerza en su palma, lo golpeó desde un costado. Al darse cuenta de que ni siquiera su mejor golpe podría alcanzar a su oponente, el líder comenzó a luchar con una desesperación feroz. El ritmo de la pelea se aceleró y se volvió más intenso. El bandido ponía toda su fuerza en cada golpe, pero William solo estaba jugando con él. Durante su pelea, se liberó mucho chi de batalla en el área circundante, lo que provocó que de repente comenzara a llover, y William se dio cuenta de que se había olvidado por completo de sí mismo mientras jugaba aquí y había perdido bastante tiempo. Este cambio de clima hizo que el conde esclavo se sintiera cauteloso y el rey desconcertado. Hasta ahora, solo los maestros de la espada eran capaces de tal cambio de naturaleza durante el combate. Y puesto que allí había un señor así, el rey pensó que podría convertirse en la esperanza de este reino. Los atacantes también se dieron cuenta de esto. En cuanto al propio William, se dio cuenta de una cosa que lo enfureció mucho. Mientras perdía el tiempo con ellos, su helado se había derretido hacía tiempo. La idea de que el helado hubiera desaparecido le molestó tanto que ya no quería seguir luchando. Entonces decidió terminar allí rápidamente y vengarse del manjar caído. Como en tono de burla,
advirtió a los atacantes restantes que contaría hasta 3, tiempo durante el cual podrían escapar, y los que no lo hicieran tenían todas las posibilidades de terminar muertos. Naturalmente, todos los bandidos decidieron que simplemente los estaba intimidando y que realmente no tenían nada que temer. Cuando el guerrero dijo 1, todos se movieron hacia él a la vez. A la cuenta de 2, se encontró rodeado de varias espadas que lo apuntaban. A la cuenta de 3, activó la protección de energía espiritual, y todos los atacantes encontraron una barrera protectora. Al momento siguiente, la espada de William atacó sin piedad a todos los que estaban cerca. Literalmente todos fueron atravesados por una aguja de hielo, destrozándolos en pedazos. Este espectáculo asombró tanto a Cotton Slave como al rey. William, de pie en medio de todo ese infierno helado, murmuró en voz baja que su venganza estaba completa. Luego corrió a casa, dejando todo lo demás desatendido. Al verlo marchar, el rey ordenó al conde que buscara toda la información posible sobre el maestro de la espada. Y mejor aún, sobre él. No le dio más de 1 hora para ello. Y el conde esclavo prometió que sin duda se ocuparía de ello. Unos días después, en la oficina del Gremio Royal, Edmund estaba sentado en su escritorio, escuchando un informe de su subordinado. O bien informó o delató el hecho de que William había decidido enseñar magia a los niños. Con resentimiento informó que el hombre había aceptado enseñar solo a 4 niños, pero no aceptó enseñar a nadie más, aunque también era miembro del gremio y no rechazaría tales lecciones. Edmund coincidió en que a muchos les gustaría aprender esto, pero pocos son realmente capaces. Y pensó que el espadachín ya estaba ocupado fabricando todo ese hielo. Por eso los niños tenían tanta suerte. Luego preguntó dónde exactamente se llevaban a cabo las clases de los niños, porque claramente no era en el gremio. De lo contrario, él mismo lo habría notado y pidió que lo llevaran allí. Cuando Edmund llegó al lugar donde estaba William, empezó a hablar de lecciones de magia. William respondió que eran tonterías y que no entendía de qué hablaba. El líder afirmó que le habían contado cómo un espadachín mágico se dedicó a enseñar magia a niños. Entonces William se dio cuenta de lo que los miembros del gremio susurraban a sus espaldas. En ese momento fueron interrumpidos por Enrique, que se acercó y anunció que Guillermo tenía un invitado. Esto sorprendió a Edmund, porque, hasta donde él sabía, William solo conocía a miembros del gremio de esta ciudad. Un joven alto con uniforme de sirviente de palacio fue a buscar a Enrique. Se dirigió a Guillermo como el maestro espadachín mágico, con expresión suplicante y lágrimas en los ojos. Pero el tipo ni siquiera lo dejó terminar la frase y de inmediato le exigió que se marchara. En respuesta, cayó de rodillas y empezó a pedir clemencia para el pobre chambelán. Después de todo, su señoría ordenó personalmente que llevaran al espadachín al castillo, a lo que William se negó rotundamente. El sirviente seguía rogándole que no rechazara la invitación, incluso hoy, aferrándose a sus piernas. Tras escapar a duras penas del sirviente, William declaró categóricamente que no había necesidad de venir allí como si fuera su hogar y distraer a la gente. Luego se dio la vuelta y se fue. Toda esta situación le recordó la historia de cómo conoció a Diana. William miró el colgante con nostalgia y se perdió en los recuerdos. Cuando Guillermo se convirtió en el amo del castillo del Mar del Norte, comenzó a atacar todas las regiones de las llanuras centrales para unificarlas bajo su mando. Entonces, su subordinado, Murray Blim, le sugirió negociar con los amos de Murim. Al principio, William se opuso rotundamente a esto, pero Murray argumentó que hay momentos en los que es necesario demostrar fuerza y otros en los que es necesario demostrar sabiduría. El subordinado dedicó más de un día a persuadir a su gobernante para que entablara negociaciones de paz. Creía que en ese momento había llegado el segundo, y era necesario demostrar a todos que el Palacio del Mar del Norte no era un tirano estúpido capaz solo de reprimir a todos por la fuerza. Al final, Guillermo aceptó, pero con la condición de que, si algo salía mal, lo destruiría todo. Murray estaba muy contento con esto en aquel momento. Y cuando William fue a negociar, conoció a la chica de su destino, Diana. A pesar de ser de facciones opuestas, se enamoraron, y eso fue lo mejor que le pudo pasar. Pensar en la chica siempre lo tranquilizaba. Gracias a su influencia, aprendió a ser más tolerante. Pensativo, llegó al lugar donde estaba enseñando a los niños. Ya estaban sentados en postura de meditación. Esa noche, el rey escuchó un informe del chambelán y otra negativa del maestro de la espada. El sirviente se disculpó efusivamente, pero realmente no podía cambiar nada. Y esto irritó al rey. Después de todo, iba a agradecerle por salvarle la vida.
pero el rey no le dio la oportunidad. El chambelán prometió nuevamente ir a persuadir al espadachín, aunque el rey ya no creía que el sirviente pudiera tener éxito en nada. En ese momento se escuchó un golpe en la puerta de la oficina y un anuncio de que la princesa Ashild había llegado. El rey le permitió entrar y despidió al chambelán. La niña saludó a su padre según todas las reglas de etiqueta y recibió un saludo a cambio. Entonces, la princesa preguntó qué había pasado con el sirviente, ya que su rostro no le parecía feliz. El rey contó la historia de cómo fue atacado y cómo el maestro de la espada lo salvó y cómo se negó a responder a sus invitaciones. Al oír todo, Ashilda se preocupó muchísimo y empezó a preguntar por la salud de su padre. El hombre le aseguró a su hija que estaba bien, de lo contrario, no estaría aquí. Entonces, la niña le preguntó por qué se negaba a recibir su agradecimiento, y su padre respondió que a él mismo le gustaría saberlo. Después de todo, sería maravilloso tener cerca a una persona tan capaz. También reveló que el famoso helado vendido por el gremio de comerciantes de Roel fue elaborado por este espadachín mágico. El rey lamentó mucho no haber podido atraer a semejante persona al palacio. Esto sorprendió a la princesa. Al recordar la primera vez que probó un helado, la niña se preguntó qué clase de persona fue la que lo creó. Entonces, la muchacha decidió conocerlo ella misma. A la mañana siguiente, William estaba ocupado con los niños en un bosque cerca del gremio. Le asombró que solo hubieran pasado 2 semanas desde el inicio de las clases y que los niños ya pudieran emitir energía. Aunque esto tenía sentido, pues la concentración de energía en este mundo era mucho mayor que en las llanuras centrales. Después de observar sus esfuerzos por un tiempo más, William sugirió que pasaran al siguiente paso, ya que habían aprendido a controlar bastante bien el flujo de energía dentro de sí mismos. En ese momento apareció de nuevo el chambelán. Esta vez no vino solo. William ya estaba a punto de enviarlos de vuelta a él y al segundo invitado, por costumbre. Pero entonces la luz comenzó a emanar del collar. El invitado se echó hacia atrás la capucha de su capa y la princesa Ashilda apareció ante él. La joven lo saludó con una sonrisa radiante y se presentó. Y entonces William supo que había encontrado a Diana. La imagen que recordaba coincidía fácilmente con la de la chica que tenía delante. Sin duda, era ella. William sugirió ir a la casa del gremio para conversar. Sentada a la mesa, la princesa inició la conversación y dijo que sabía que William había salvado recientemente a su padre. A lo que William se encogió de hombros y dijo que simplemente sucedió así. Esto pareció una ligera falta de respeto y enfureció un poco a la niña, aunque intentó disimularlo. Con una dulce sonrisa, le preguntó por qué rechazaba las invitaciones, pues su padre quería expresarle su gratitud por la ocasión. Mientras la joven hablaba, William se convencía cada vez más de que era Diana quien tenía delante. Su forma de hablar, sus gestos y sus expresiones faciales eran exactamente iguales a los de su amada. Cuando Ashildr invitó al espadachín a volver al palacio, William no se negó y preguntó cuándo exactamente sería el mejor momento para hacerlo. Su consentimiento sorprendió tanto a la muchacha como al chambelán. Su reacción divirtió al espadachín, y una vez más le recordó la hora del encuentro. Después de pensarlo un poco, la chica sugirió fijar una reunión para mañana por la mañana. William confirmó que podía venir y la princesa regresó. Dejado solo, William se preguntó cómo debería proceder. La niña era una princesa, la hija de la persona de más alto rango de este país. Él no podía simplemente pedirle que se casara con él. Al recordar a Tiger Dando, el chico no quería que se repitiera la historia pasada, lo que significaba que necesitaba ayuda. Se dirigió a Edmund Roll con sus dudas. Naturalmente, al escuchar los deseos del espadachín, quedó extremadamente sorprendido. Llamando loco a William, intentó razonar con él. Cuando le preguntó por qué no podía ser su esposo, Edmund comenzó su explicación con la posición de la muchacha. Ashildr no era solo una princesa, sino la única hija de su difunta esposa, y el único heredero legítimo al trono del reino. Para ser elegible para su mano, un hombre debía tener prestigio en el país o fama en el extranjero, algo que William no poseía. Y por muy fuerte que fuera, nadie le permitía acercarse a ella. Ya había muchos candidatos para su matrimonio, incluidos príncipes de otros países. Y también había muchos descendientes de familias de alto rango de este país. William luego le preguntó si pudiera ganar estatus y fama, eso le ayudaría a casarse con ella. Y Edmund confirmó que si bien esto no ofrecía una garantía del 100%, facilitaría enormemente la solución del problema. Entonces William dijo que simplemente lo haría. Estaba a punto de irse, cuando el líder del gremio lo detuvo, preguntándole si el chico sabía comportarse en palacio. Naturalmente, William desconocía las normas de etiqueta locales,
Entonces Edmund recogió varios libros sobre las reglas de conducta y normas éticas para comunicarse con los nobles y dijo que le enseñaría todo al muchacho. El líder estaba muy preocupado de que si Ulm hacía algo mal en la reunión, no solo él sufriría, sino también el gremio. William aceptó y tomó las lecciones, queriendo poder causar una buena impresión en la princesa y el rey. Es cierto que más tarde se arrepintió, pues tuvo que escuchar los sermones y las enseñanzas morales de Edmund toda la noche. A la mañana siguiente, Guillermo se preparó y, tras ponerse en orden, se dirigió al palacio. Parece que la princesa estaba preocupada de que el hombre cambiara de opinión, por lo que envió un carruaje desde su palacio para buscarlo. Al llegar al palacio, Guillermo saludó a todos los presentes según todas las reglas de etiqueta. El rey saludó al espadachín con mucha calidez. Pero para sorpresa del chico, además de la princesa y el rey, había muchas otras personas presentes. William pensó que sería una pequeña reunión con la familia real, ya que no le habían advertido de nada más. La princesa parecía muy culpable y un poco molesta. También había presente un joven ruidoso que le pareció vagamente familiar a William. Al mirarlo con atención, reconoció en él al aristócrata matón al que había golpeado. El recuerdo de la lamentable apariencia del muchacho hizo sonreír al espadachín, lo que a su vez enfureció a Justin. Justin estaba a punto de derrumbarse cuando vio esa sonrisa. Pero el duque Ícaro, que estaba sentado a su lado, lo detuvo y le ordenó que no hiciera el ridículo delante de su majestad. Esto hizo que el hombre entrara en razón y dio esperanza a los que lo rodeaban de que no era un completo tonto. Al notar este enfrentamiento, el rey quiso saber qué estaba pasando, a lo que el conde esclavo le contó los rumores de cómo el hijo del duque fue golpeado y parecía que fue William. Para evitar un pesado silencio, el rey preguntó al recién llegado por qué el espadachín, que hasta ese momento no había aceptado venir, había cambiado de repente de opinión, ya que su negativa molestó al rey. A lo que William respondió que la razón de todo era su gran carga de trabajo en el gremio de Roel. Después de todo, él fue quien creó todo el hielo. Su ausencia podría perjudicar el funcionamiento de la tienda. Por eso, intentó crear una reserva de hielo para tener tiempo libre para las visitas. Pero como el volumen de ventas crecía día a día, llevaba demasiado tiempo abastecerse de hielo incluso para mediodía. Al oír esto, el rey rió. Ya sabía cuánto helado se vendía y aceptó la explicación del niño como cierta. Su buen carácter no era en absoluto comparable al carácter de Tiger Dando, lo que agradó mucho a William, ya que le daba una mejor oportunidad de resolver todo pacíficamente en el futuro. Entonces el rey notó que el hombre se había presentado solo por su nombre de pila y no había mencionado su apellido ni su apodo, a lo que el espadachín respondió que no tenía apellido y que todos lo llamaban simplemente el espadachín mágico. Esto desconcertó al rey, pues Guillermo poseía una fuerza increíble para ser plebeyo y quería distinguirlo de alguna manera en el futuro. La falta de apellido podría causar problemas en el futuro. Entonces Eshpold sugirió que el rey le concediera un apellido, o mejor aún, un título. Después de todo, el hombre salvó la vida del rey, y el título habría sido una recompensa digna. El rey pensó en la propuesta de su hija, pero entonces el duque Ícaro la apoyó. Estuvo de acuerdo en que salvar al rey fue una gran hazaña y un logro. El consentimiento del duque hizo pensar a la princesa que tenía algo en mente, pero no podía retractarse de sus palabras. El rey pensó lo mismo, pero aún así anunció que otorgaría a Guillermo un título y un apellido. En ese momento, cuando vio la fuerza del espadachín, una palabra vino a su mente que le vendría perfecta. Se levantó de su asiento y estaba a punto de realizar la ceremonia de iniciación en ese mismo momento. William, como era debido, se arrodilló ante el rey. Aunque el gobernante de las llanuras centrales se sintió disgustado por ello, ¿qué no haría por su amada? Después de sacar la espada ceremonial, Tomilov III pronunció palabras apropiadas para la ocasión. Colocando la espada sobre los hombros del hombre, le otorgó el título de barón y con él el apellido Blizzard. William recordó que esa palabra en este mundo significaba ventisca o tormenta de nieve. Al finalizar la ceremonia, el rey anunció que permitiría que el título y el apellido pasaran a uno de los descendientes del guerrero. Finalmente, el rey expresó nuevamente su sincera gratitud por haberle salvado la vida, a lo que el hombre respondió que si algo así volviera a ocurrir, haría exactamente lo mismo. En este punto intervino de nuevo el duque Ícaro, recordándole que sería bueno proporcionarle una finca que acompañara al título que le correspondiera. El rey estuvo de acuerdo con esto, pero señaló que la transferencia de tierras podría generar desacuerdos por parte de otros, a lo que el duque respondió que nadie podía condenar la orden del rey.
Y si se encuentra con esa persona, se ocupará personalmente de ella. La amabilidad del duque me hizo pensar una vez más que todo esto no es en vano y que tiene un motivo oculto. Pero los que le rodeaban decidieron no contradecirlo y dieron su consentimiento. Se planteó entonces la cuestión de qué territorio exactamente transferir a William, como Baron Blizzard. Al mismo tiempo, el duque recordó a todos las tierras de hielo del norte que se habían mencionado unos días antes, porque sucedió que el reino necesitaba un señor que pudiera ser puesto a la cabeza. Y el apellido Blizzard, que significa tormenta de nieve, y las tierras del norte encajaban a la perfección. Las tormentas de nieve en las tierras del norte eran constantes. El rey se dio cuenta de que este había sido el plan del duque desde el principio, desde que había apoyado la propuesta de la princesa. Él solo quería hacer pagar a William por humillar a su hijo. La tierra del norte, también llamada continente de hielo, era prácticamente inaccesible para la vida humana. Guillermo se dio cuenta de que el duque simplemente quería deshacerse de él, pero decidió que no debía ceder las tierras. Al fin y al cabo, podrían aprovecharlas para fortalecer su reputación y reducir la brecha de estatus entre él y la princesa. Al regresar al gremio, William contó lo sucedido. Edmund estaba muy conmocionado. Después de todo, en las tierras del norte, las tormentas de nieve azotan constantemente. Se producen avalanchas, el frío es intenso e incluso la magia es inestable. Y esta es la tierra a la que se dirige el espadachín. William le aseguró que no le importaba. No se había resfriado, no usaba magia y sería perfecto para entrenar. A lo que el jefe del gremio le preguntó si el hombre tenía sangre de yeti en las venas. La nueva palabra interesó a William, y Edmund le explicó que era el nombre de un clan legendario que había vivido solo en las regiones del norte desde la antigüedad. Externamente, los miembros del clan parecen humanos, pero según dicen las leyendas, miden alrededor de 3 metros de altura y, por lo tanto, poseen una fuerza considerable. También corrían rumores de que eran completamente inmunes al frío y a la violencia, pero como casi nadie los había visto, cabía la posibilidad de que todo fuera solo una leyenda. Se decía entre la gente del reino que un norteño equivalía en fuerza a 100 personas del resto del país. Por eso detestan ser gobernados y desconocen la existencia de señores. William estaba muy interesado en esto y lo encontró interesante. Después de todo, si lograba el reconocimiento de la gente del norte, su reputación aumentaría, aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Cuando el espadachín abrió la puerta para salir de la oficina del jefe, se encontró con una escena extraña. Todos los niños del gremio se reunieron detrás de la puerta y se quedaron con lágrimas en los ojos. Ya en el campo de entrenamiento, los niños tuvieron una conversación con Iuliami. Al enterarse de que el espadachín se dirigía a las tierras del norte, quisieron acompañarlo. William, naturalmente, se negó a llevarlos, pues para quienes apenas empezaban a estudiar artes marciales, estas tierras serían peligrosas. Sabina dijo que era mucho más peligroso interrumpir su educación. Al fin y al cabo, si él se iba, ¿quién les enseñaría? La discusión continuó. De repente, una persona apareció detrás del guerrero. Era Ashilda, quien lo saludó primero. William notó que la expresión de la niña no era buena, y entonces la princesa pidió permiso para hablar en privado. El hombre inmediatamente comenzó a enviar a los niños de regreso. Quería estar solo con ella. Pero antes de irse, Sabina y Leo pidieron escuchar una petición más tarde. Para deshacerse de ellos rápidamente, William dio su consentimiento y ellos huyeron inmediatamente. Ashilder notó que los estudiantes del espadachín eran muy enérgicos, a lo que respondió con un suspiro de que eran bastante rebeldes. Esto hizo reír a la muchacha, pero luego bajó la cabeza y empezó a disculparse por ser su culpa que William tuviera que partir a las tierras del norte. Después de todo, fue ella quien sugirió recompensarlo con un título. La forma en que hablaba la muchacha, el tono y las palabras que utilizaba, todo le recordó a William nuevamente a Diana. Y también me recordó cómo se disculpó por las acciones de Tiger Dando, su padre. Decidido a gastarle una broma a Aishilda, fingió estar realmente descontento, ya que un viaje al norte no entraba en sus planes inmediatos, y ahora tenía que ir allí. La princesa, ya arrepentida, volvió a disculparse. A lo que, continuando con su juego, William declaró que una disculpa no cancelaría el viaje. Y cuando la muchacha le preguntó cómo podía ayudarlo entonces, él respondió que ya que iba a lugares tan peligrosos, sería bueno conseguir un talismán para la buena suerte. Esto sorprendió a la princesa y preguntó qué era tal talismán. Entonces William se acercó a su rostro y en voz baja dijo que, lleno de genuina preocupación por otra persona, un beso podría hacerlo. Cuando la niña se dio cuenta del significado de las palabras pronunciadas, se sintió tan avergonzada
que incluso gritó y saltó a un lado. William continuó diciendo que ya era hora de irse y prepararse para partir, así que la princesa no debería preocuparse por sus palabras. Luego se dio la vuelta y se dirigió al gremio. La niña estaba enojada por su comportamiento, pero de repente, por un momento, vio una imagen. Era William, pero diferente, y la dejó atónita. De alguna manera su comportamiento le resultaba familiar. De repente llamó al hombre y corrió hacia él. William se detuvo y comenzó a mirar su rostro preocupado con sorpresa. Incluso le pareció que se había pasado un poco con su broma. Para suavizar las cosas, le dijo que no forzaría a alguien que no lo deseara. No importaba si era un beso o cualquier otra cosa. Así que ella podía ignorar sus palabras. Pero en ese momento, Ashildr agarró al hombre por la ropa y tiró de él bruscamente hacia ella. Obligándolo a inclinarse, la muchacha rozó sus labios con los de él y lo besó. Entonces, como si se diera cuenta de que había hecho algo vergonzoso, se puso la capucha sobre la cabeza y salió corriendo. Y William se quedó completamente solo, aturdido y sin palabras. Poco después, corrió tras la chica, pero ella ya se había ido. En las tierras del norte casi siempre había una fuerte ventisca. En una de las tabernas de la ciudad norteña de la región de Careluna, los mercenarios discutían sobre el nombramiento de un nuevo señor. Este era un poderoso mago y espadachín. No les quedaba claro por qué una persona así vendría a esa tierra abandonada por Dios. Uno de los clientes sentados allí, un hombre de mediana edad con un parche en el ojo, respondió que era obvio. Nadie puede escapar de la ira del duque Ícaro, incluso si los rumores sobre el nuevo señor son ciertos. El hombre se levantó de la mesa y se dirigió a los presentes. Sugirió que asustaran al nuevo señor para que huyera de esos lugares. El clima en las montañas se había deteriorado significativamente, lo que dificultaba que los cazadores vieran el terreno, lo que dificultaba completar sus misiones. Los dos, un hombre y una mujer, estaban espalda con espalda, mirando a su alrededor y buscando al enemigo. De repente, la mujer levantó la vista. Sobre ellas, un enorme wyvern se precipitaba por la nieve y atacó a la chica, arrojándola y a un lado. El hombre llamó a su compañera Luna y corrió a ayudarla. La niña ya había recuperado el sentido y estaba sentada allí, enfadada. De repente vio que detrás del hombre que corría hacia ella había la boca abierta de una bestia. El hombre se giró ante el grito de advertencia de su compañero, pero estaba claro que no tendría tiempo de esquivarlo. En ese momento, una figura con una espada apareció al lado de la bestia y le cortó el cuello de un solo golpe. La cabeza cortada del wyvern cayó al suelo entre los cazadores. Y William, como si nada hubiera pasado, preguntó tranquilamente a la pareja si todo estaba bien con ellos. La mujer agradeció la ayuda. En respuesta, el hombre le dijo que estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer un señor. Luego se despidió y se fue tan rápido como llegó. Esto dejó atónita a Luna. Entre las blancas montañas nevadas se alzaba un castillo no tan blanco, pero igualmente nevado. William estaba sentado en su silla de gobernante, mirando el salón vacío. Ese día debía realizarse su investidura como señor de estas tierras, pero nadie apareció. El sirviente se disculpó con el espadachín mirando al suelo. Prometió enviar mensajeros a las aldeas de inmediato, pero William respondió que era inútil. Los demás claramente no querían reconocerlo como el nuevo señor. Enseguida quedó claro por qué los anteriores no se quedaron mucho tiempo, pero a él no le importó en absoluto. Tenía su propia manera de resolver el problema. Unas semanas después, en una taberna de la ciudad, un hombre con un parche en el ojo miró a los cazadores y trató de comprender qué estaba sucediendo. Todos los hombres presentes fueron brutalmente golpeados. Entonces les preguntó si era posible que el nuevo señor hiciera eso. Uno de los apaleados lo confirmó. Estaba consternado por lo sucedido, pero tuvo que reconocer su habilidad y fuerza, así como su velocidad y método de lucha. Fue sorprendente que el señor utilizara solo sus manos, aunque las sentía como garrotes pesados. De repente, la puerta de la taberna se abrió de golpe y uno de los cazadores irrumpió dentro, anunciando que un nuevo señor había llegado y estaba en la plaza de la ciudad. El hombre con el parche en el ojo dijo que iba allí. Los demás cazadores estaban muy contentos con esto, ya que el mejor cazador de la región norte de Careluna, Max, expresó su fe en que él se ocuparía de este señor. William se paró en la plaza central y observó la ciudad y a los transeúntes. Resultó que había muchos más residentes de los que creía. De repente, una chica apareció y lo llamó. Era la cazadora Luna, a quien William había conocido antes. Pero de inmediato, un guerrero con una venda apareció junto a ella y la levantó. La niña preguntó confundida qué hacía su padre allí. Él le hizo la misma pregunta.
Resultó que Luna había venido a ver por qué tanta gente se había reunido allí. Había venido a ver al señor. La cazadora se sorprendió de que su padre llamara señor al espadachín, pero luego entendió lo que quería decir cuando se conocieron por primera vez. Ella le dijo a Max que el nuevo señor era el hombre que la salvó del Wyvern de hielo. Max frunció el ceño ante las palabras de su hija. Esto complicó mucho la situación, pues ahora tenía que hacerlo. Además, no cualquiera podía derrotar a un Wyvern de hielo de un solo golpe. Como guerrero de Careluna, debía reconocer la fuerza de semejante hombre, pero no podía retirarse ahora. Se acercó a William y, presentándose como el más grande guerrero de Careluna, le extendió la mano para estrecharla. William se presentó como un señor recientemente nombrado, pero no tenía prisa en estrechar la mano. Al ver esto, Max fue directo al grano. Dijo que había oído el rumor de que el nuevo señor iba de pueblo en pueblo golpeando a la gente sin piedad, y quería saber si era cierto. William dijo que solo había reprendido a quienes intentaban rebelarse, y con voz fría le preguntó a Max si quería estar en su lugar. El cazador se negó, pero hizo una contraoferta. Como Capeluna es una región fría, desde la antigüedad la gente aquí ha consumido alcohol para hacer frente al frío, así que Max sugirió un concurso de bebida. William aceptó de inmediato. Por sentido del deber de salvar a su hija, el cazador advirtió al espadachín que el alcohol, llamado fena, era muy fuerte allí, y que debería pensarlo 2 veces antes de aceptar. A lo que Guillermo respondió con indiferencia que no le importaba. En cambio, quería ser reconocido como su señor si ganaba, lo que también significaba seguirlo incondicionalmente. Hubo expresiones de sorpresa por todos lados, pues todos pensaban que era una locura apostar por bebidas con Max. El cazador estuvo de acuerdo. Comenzaron a competir en la taberna más cercana. Max sugirió que William se rindiera antes de que fuera demasiado tarde. Él respondió que, como señor, simplemente no podía dejar de cumplir su palabra y sugirió que comenzaran. Y Max estuvo de acuerdo. Después de un rato, Max sintió que lo llamaban y lo sacudían. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que la imagen que veía flotaba. Uno de sus amigos sujetó al cazador por los hombros y le preguntó si estaba bien. Al no obtener respuesta, dijo en voz alta que parecía que Max había perdido el conocimiento. Esta declaración indignó al cazador, quien se animó e intentó enderezarse. Al otro lado, Luna los sujetaba por los hombros, insistiendo en que ya había bebido suficiente. El hombre simplemente le restó importancia y dijo que no estaba borracho. No podía creer que pudiera perder contra alguien en un juego de beber, por lo que exigió otra taza. Le sirvieron un poco, pero le pidieron que no se excediera. Cuando intentó servirle un poco a William, por alguna razón se partió en dos y el secador de pelo no quiso entrar en la taza. Al observar el estado del hombre, William le preguntó si definitivamente podía continuar o si debía darse por vencido. Max se indignó porque todo estaba bien con el espadachín y dijo que continuaría la competencia, y continuaron. Quizás porque William no había bebido alcohol desde hacía mucho tiempo, se sentía muy bien. Y en un momento dado, Max cayó al suelo con un estruendo, inconsciente. Era el sonido de la victoria de un nuevo señor. Los presentes simplemente no lo podían creer. Entonces, Guillermo se levantó de la mesa como si nada hubiera pasado y declaró que esperaba que todos regresaran a su castillo en 5 días. Quería ver si Max podía cumplir su promesa. Después de la hora acordada, William se sentó en la sala de recepción. Para su sorpresa, acudió mucha gente, encabezada por Max. Sin perder tiempo, William anunció a todos los presentes que tenían 10 días para preparar la mudanza. Esto dejó a todos en un estupor silencioso. Luna fue la primera en recobrar el sentido y preguntó si todos debían mudarse al castillo. William respondió que no había manera, porque simplemente no cabían todos los habitantes. Y cuando le preguntaron a dónde deberían mudarse entonces, respondió, al norte. Fue una declaración aún más impactante que simplemente conmovedora. William comenzó a explicar que después de 5 días de caminar por la zona, encontró un buen lugar en el norte que podía albergar a 10,000 personas. En lugar de vivir separados en pequeños grupos, es mejor vivir todos juntos. Max comprendió aproximadamente qué tipo de lugar tenía en mente su nuevo señor y notó que allí vivían caníbales de hielo. William pensó en ello y recordó a aquellos tipos grandes y calvos, con cuerpos de oso que caminaban sobre 2 piernas. Max se preguntó si el señor los había conocido antes, a lo que él respondió que los había destruido a todos hacía mucho tiempo. Esta declaración dejó a todos los cazadores en shock. William se encogió de hombros, diciendo que no tenía nada de sorprendente, y como lo había preparado todo para la mudanza, no había de qué preocuparse. Después de terminar de discutir los detalles, la gente abandonó el castillo. William ya pensaba que estaba solo, pero entonces
2 personas lo llamaron. La chica le recordó que se habían conocido en las montañas y que se llamaba Luna. El hombre se presentó como Jake. William los recordó y se alegró, solo quería encontrarlos. Cuando Jake preguntó exactamente para qué los necesitaban, el señor les dijo que no se pusieran nerviosos y que lo siguieran. La pareja siguió a William hasta una torre lejana. Lo que vieron allí los conmocionó hasta lo más profundo de sus almas. Frente a ellos, 3 cachorros de wyvern de hielo dormían pacíficamente. Luna recordó que habían estado buscando huevos y tras la partida de William, el nido del wyvern estaba vacío. Parecía que su señor los había robado, a lo que William respondió con razón que fue él quien los salvó. La pareja no tuvo nada que decir al respecto. En cualquier caso, pasó lo que pasó y William pidió no hacer ruido, ya que los cachorros estaban durmiendo. Sugirió que la pareja los acogiera, ya que estos bebés eran demasiado activos, glotones y ruidosos. Al principio quería cultivarlos él mismo, pero en el proceso se dio cuenta de que no tenía suficiente paciencia para ello. A lo que Luna respondió que era inútil para ellos, ya que los wyverns solo reconocen y obedecen al primero que ven. Para ellos, esta criatura era una madre. Hive estaba seriamente confundido sobre si debía continuar intentando criar criaturas tan molestas, a lo que Jake se sorprendió de que el señor estuviera dispuesto a renunciar a ellos solo porque pensaba que eran así. Los wyverns de hielo son más grandes y más poderosos que los normales, y el señor tiene la habilidad de domesticarlos. Por eso Jake sinceramente aconsejó no rendirse a mitad de camino, ya que con un wyvern así se podría volar fácilmente incluso hasta Tenston. William preguntó dónde estaba exactamente Tenston. Luna respondió que Tenston era la segunda capital de Kaya, ubicada a 1000 kilómetros al oeste de Carelun, aunque era un lugar donde no había prácticamente nada. William se sorprendió de que los wyverns pudieran viajar tal distancia, y Jake notó que a los wyverns de hielo solo les tomaría 1 o 2 horas. Este comentario cambió por completo la mente del espadachín, y comenzó a preguntarse cómo exactamente podría domar a los wyverns. Y luego, con cara extraña, dijo que quería tener una idea. Unos días después, el pueblo de Carelun comenzó la gran migración bajo el decreto del nuevo señor. El camino no fue fácil, pero William no los dejó quedarse atrás. Uno de sus subordinados lo alcanzó. La muchacha dijo que la gente al final de la cadena lo estaba pasando mal y que quizá deberían descansar un poco, ya que llevaban más de 3 días en el camino. William se dio cuenta de que no todos los caminantes confiaban en él y podrían reducir la velocidad deliberadamente. Así que se dirigió a todos. Les dijo que ya casi lo habían logrado, y aunque les costó mucho, les pidió que confiaran un poco más en él. Se oyeron voces que decían que ni siquiera sabían a dónde se dirigían y que ni siquiera estaban seguros de si los caníbales de hielo realmente habían sido asesinados. Esto indignó a William, porque ya había dicho que había matado a los caníbales de hielo, y los cazadores supuestamente eran valientes guerreros de Carelun. Luego se dio la vuelta y siguió adelante. El subordinado los siguió, pero estaba muy preocupado por lo sucedido. William notó las preocupaciones de la niña y le aseguró que entenderían todo una vez que llegaran allí. Y en efecto, incluso antes del atardecer llegaron a unas cuevas espaciosas. Cuando los subordinados siguieron a William al interior, quedaron gratamente sorprendidos. Las cuevas eran altas y espaciosas, pero al mismo tiempo el viento y la nieve no entraban. Todos los que llegaban a ellas podían instalarse cómodamente y descansar. Cuando la gente se hubo calmado más o menos, Guillermo se dirigió a ellos con un discurso. Dijo que ya que todos iban a establecerse y vivir aquí, el nuevo lugar debería tener un nombre, y todos lo apoyaron unánimemente. Después de algunas deliberaciones, se sugirió llamar a este lugar el Castillo Blanco. A todos les gustó este nombre. Tras decidir que la situación con el PKR Selenium se había estabilizado, William pensó en dónde colocar a los cachorros de wyvern para que estuvieran cómodos y no estorbaran. Ya los habían alcanzado en el aire. En ese momento se escuchó un extraño sonido de salpicadura. Un poliedro dorado apareció en el aire y comenzó a emitir rayos. Ondas de electricidad se precipitaron hacia los cachorros y los golpearon. Después de lo cual, el hombre de gafas desactivó el artefacto y murmuró en voz baja, ¿por qué demonios aparecían los wyverns aquí? Esto enfureció a William, pues él mismo había criado a estos bebés. Esto hizo que su voz resonara amenazadoramente por toda la cueva, preguntándose de dónde había salido este mago. El hombre de las gafas intentó instintivamente reactivar el artefacto para protegerse, pero no tuvo tiempo. El espadachín no le dejó hacerlo, atacándolo casi al instante. Activando el chi de hielo, Hive asestó múltiples golpes al mago y lo inmovilizó. Luego agarró al hombre por el cuello y lo estrelló contra la pared con todas sus fuerzas.
haciendo que piedras volaran en todas direcciones. Mirando al mago a los ojos, William enojado le preguntó quién era.